a ser sobre los $750 en adelante que cubre la canasta básica. Esto ha generado algunas críticas y señalamientos a los dirigentes nacionales que supuestamente habrían estado de acuerdo con esta normativa. ¿Qué puede explicar al respecto, señor dirigente nacional José Villavicencio? Buenos días. Gracias, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Es evidente que el 15 de mayo del 2020 es una fecha nefasta, oscura para los trabajadores de nuestro país. 74 asambleístas disfrazados al servicio del capital, de la política neoliberal, de la banca, de los grandes grupos económicos y de los empresarios, han aprobado la Carta de la Esclavitud en nuestro país, disfrazada en la famosa Ley Económica Humanitaria, que, como bien se ha dicho, que de humanitaria no tiene absolutamente nada. En esa ley han legalizado la flexibilización laboral en nuestro país, vulnerando lo que es la estabilidad laboral. Han roto, han destrozado la organización sindical, la contratación colectiva, vulnerando los convenios ratificados por el Estado, referente al convenio 87 y 98. Segundo, si esa ley se llegara a ejecutar en el país, es evidente que es una ley perversa, igual que el pacto perverso, oscuro, que han hecho 74 corruptos disfrazados de asambleístas con el gobierno neoliberal y con la banca durante los últimos años en nuestro país. Es nefasta porque si es que se llegara a aplicar, pasaría a reducirse la jornada de trabajo y por ende las remuneraciones. Hasta un 50% del trabajo, igualmente hasta un 45% la remuneración. Significa que un trabajador podría pasar a tener ingresos de $220 mensuales si tomamos como base el tema del salario básico. Eso sería perverso, eso sería que los trabajadores y los pueblos tengan un ingreso miserable. Por eso es de que le hemos llamado y le hemos combinado al presidente Moreno, a los 74 corruptos que aprobaron esta ley, que pasen a vivir con $220, a ver si lo pueden hacer, porque esos $220 no cubrirían ni siquiera el 20% del costo de la canasta básica, que hoy bordea los $740. Por otro lado, es evidente que esta ley no va a generar empleo, ni tampoco va a salvar los mismos, como le miente el presidente Moreno, el señor Martínez y los asambleístas. Esta ley va a generar más despidos porque es la ley de la esclavitud, es una ley que retrocede 100 años atrás. Por otro lado, también se ha aprobado el tema del teletrabajo, donde la persona que se acoge al teletrabajo no podrá desconectarse de su herramienta de trabajo durante 12 horas diarias. Eso se llama sobreexplotación laboral. Y por otro lado, los acuerdos entre las partes sin la participación del ministerio, sin la participación del ente regulador, como en este caso las mediaciones, ni un tribunal de conciliación, sin la participación de la organización. Entonces es evidente que se ha cumplido una vieja aspiración de los empresarios, de la banca, de los grandes grupos económicos, la presión del Fondo Monetario, y han aprobado esta mal llamada ley humanitaria. Queremos aclarar al pueblo ecuatoriano, sí, el Frente Unitario presentó una propuesta porque hemos ratificado, los trabajadores somos solidarios, los trabajadores estamos en primera línea y siempre hemos contribuido, de lo poco que tenemos somos solidarios, nos gusta compartir con el que menos tiene. Y asimismo planteamos de que el que más aporte, más debía contribuir en esta emergencia sanitaria. Por eso es repudiable que las bancadas del social cristiano, de Creo, del morenismo y sus aliados se hayan opuesto a que la banca, que ha tenido jugosas ganancias, los empresarios, las cámaras en este país, no quieran aportar ningún centavo. Eso es repudiable. Y por eso también hemos llamado a los trabajadores y a los pueblos a que hay que declarar a estos 74 corruptos disfrazados de asambleístas enemigos de los trabajadores y los pueblos. Yo hago un llamado a los trabajadores
de la provincia de Sucumbíos a declarar persona no grata, enemigos de los trabajadores, al señor Alzuero y al señor Freddy Alarcón, que se prestaron para aprobar la ley de la esclavitud contra los trabajadores de nuestro país. Sí, José Villavicencio, en cuanto a la participación de ustedes en esta propuesta, que algunos sectores ayer directamente desde la Secretaría del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Sucumbíos se mencionaba que los dirigentes nacionales habrían estado apoyando esta medida y que rechazaban el llamado a movilizaciones, que ellos no participarán en movilizaciones que convocan ustedes porque serían parte o cómplices de esta ley. Nuestra central sindical expulsó al señor secretario general del sindicato del Consejo Provincial por traidor, por pactar con abogados que sacan recursos a los trabajadores y entonces en contra de los principios de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El proceder del señor España es oscura, no es transparente, no es adecuada. Por eso los trabajadores han venido denunciando los pactos que hace a las espaldas de los trabajadores, aprovechándose del despido, aprovechándose de quienes sí luchan de una manera honesta y transparente. No nos sorprende, señores medios de comunicación, no nos sorprende, pueblo ecuatoriano, señores de la provincia de Sucumbíos, el accionar del señor España nunca ha querido pelear en favor de los trabajadores, siempre ha estado pelando por sus beneficios personales y en vez de defender los derechos se ha aprovechado de los trabajadores que estuvieron despedidos. Por ejemplo, los más de 100 trabajadores que estuvieron despedidos en el Consejo Provincial, y hoy se quiere seguir aprovechando para hacer actos de corrupción a través de abogados que se prestan para estas sinvergüencerías. Sí, bueno, él decía, nosotros hemos denunciado claramente este elemento. Sí, él mencionaba de que es una postura, una decisión a nivel de los 24 provincias donde tienen sindicato de trabajadores de los gobiernos provinciales, una postura nacional frente a estos sectores del país, decía, como el Frente Popular, como el FUT, que están llamando a reaccionar ahora una vez que se aprobó la ley. Decía él que no era una postura propia, sino de gremio a nivel nacional. Falso. El señor España le miente al pueblo de Sucumbíos, igual que Correa, igual que Moreno, igual que los asambleístas. Y digo esto porque la FENAGOPRE, que es la Federación Nacional de los Consejos Provinciales, viene trabajando con el Frente Unitario, viene haciendo los diferentes pronunciamientos. Ustedes pueden revisar, señores periodistas, las ruedas de prensa que ha dado el Frente Unitario, que están en las redes sociales, y que ahí está la participación de nuestro compañero Carlos Cuenca, que está en representación de nuestro compañero presidente nacional de la FENAGOPRE, que está de acuerdo con la postura de los trabajadores y del Frente Unitario. Entonces el señor España le miente a la provincia de Sucumbíos, igual que Moreno, igual que los 74 corruptos asambleístas que dicen que esta ley es humanitaria. ¿Van a continuar en acciones de protesta a nivel nacional ustedes en las próximas horas? Es evidente de que necesitamos seguir en la unidad de los trabajadores y los pueblos. Vamos a seguir en las acciones para desde las calles derrotar esta ley mal llamada humanitaria, porque es evidente que se convierte a los trabajadores en esclavos. Segundo, esta ley también estaría afectando a los trabajadores, en vista de que tampoco se tome en consideración al COVID-19 como una enfermedad profesional. La mayoría de trabajadores estarían siendo afectados. Al gobierno no le interesa el tema humano, al gobierno no le interesa la vida de los ecuatorianos, y en esa línea vamos a seguir luchando. Inmediatamente, apenas se presente la ley al registro oficial, los trabajadores presentaremos la demanda de inconstitucionalidad y los 9 jueces de la Corte tendrán el momento histórico de actuar con transparencia, con ética, con honestidad y declarar la inconstitucionalidad de esta ley, porque vulnera la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos de nuestro país. Y entonces presentaremos la demanda, pero también vamos a presentar un documento al presidente hoy que tiene ya las leyes en sus manos. Y entonces el presidente Moreno tendrá 2 opciones: si escuchar a los trabajadores o los pueblos, o seguir de rodillas frente a las cámaras, a los empresarios, a la política neoliberal y no vetar esta ley. Hoy tendrá el presidente la oportunidad
de reivindicarse y vetar esta ley en el tema laboral. Y si es que no lo hace, entonces seguiremos nosotros desde las calles, desde los espacios que nos corresponden para votar abajo esta ley. Porque hay un elemento, brevemente, mi estimado. ¿Qué nos vienen diciendo los asambleístas? Y no se sorprenda que le van a plantear esto. Que hay beneficios en el tema de los haciendos, en el tema de la educación, en el tema de los servicios básicos. Eso el presidente Moreno lo podría haber hecho a través de un decreto presidencial. Un elemento adicional, los asambleístas hoy que están desesperados porque el pueblo ecuatoriano los rechaza, dice que han garantizado la estabilidad laboral de los trabajadores del Ministerio de Salud. Mentirosos, señor periodista. Si usted revisa el articulado de esto, dice que igualmente tendrán que hacer el concurso de méritos de oposición, o sea, no hay ningún beneficio. Si es que estos trabajadores no aprueban el concurso de méritos de oposición, no van a tener el nombramiento definitivo o el contrato indefinido. Lo correcto hubiera sido de que todos los trabajadores que están en primera línea hoy enfrentando el COVID-19, como son los trabajadores de la salud, tengan inmediatamente, sin concurso, un nombramiento definido, igual un contrato, y entonces le siguen mintiendo al pueblo ecuatoriano. Y yo les invito a revisar la ley para que estemos convencidos que los asambleístas le siguen mintiendo al pueblo ecuatoriano. El gobierno en las próximas horas, minutos ya va a hacer un anuncio de nuevas medidas económicas. Habrá que esperar cuáles las nuevas medidas que va a plantear el gobierno, porque esta ley no soluciona nada. Seguramente el gobierno por ello está ya pensando en nuevas medidas económicas, porque la ley humanitaria no recauda un centavo de nadie. Entonces la crisis se mantiene. Es evidente de que ya conocemos lo que va a plantear el presidente Moreno, que hoy van a hacer el esfuerzo en el sector público, que hoy van a vender TAME y otras empresas que no han servido al pueblo ecuatoriano. Eso debería haberlo hecho antes. Hoy en la pandemia pretenden vender las empresas públicas a precio de gallina enferma. También va a plantear el tema de los subsidios. También va a plantear de que se van a eliminar más contratos ocasionales afectando al derecho al trabajo. Entonces va a ser más de lo mismo, pero no plantea las alternativas del pueblo ecuatoriano, como el tema de la moratoria a la deuda externa, de que se cobre a los evasores de impuestos, que la banca aporte. No va a decir eso absolutamente nada porque está al servicio de estos sectores. No va a decir absolutamente nada de que se cobre un impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales, a quienes tienen 30.000 millones de dólares en otras instituciones a nivel internacional, en 205 familias. No va a decir nada de renegociar los contratos con las telefonías y Claro y Movistar. El discurso va a ser lo de siempre, que la ley humanitaria va a permitir que el acuerdo entre las partes y garantizar el empleo. Va a decir que se han despedido a más de 150.000 trabajadores, tanto el sector público y privado, porque esta crisis económica y sanitaria nunca antes ha pasado. El problema es de que le sigue mintiendo al pueblo ecuatoriano y no ha tenido la capacidad suficiente para resolver el problema económico y sanitario. Entonces no nos sorprendamos, ecuatorianos, que va a ser el discurso de siempre y más de lo mismo, y no nos sorprendamos que ya plantea la eliminación de los subsidios diciendo que el petróleo está a bajo precio. Ese va a ser el discurso, ese ha sido el discurso de el gobierno en esta emergencia, en estos últimos años, y no ha tomado las decisiones que el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, distintos sectores sociales han planteado. También va a decir de que las decisiones que ha tomado han servido porque ha venido más recursos al pueblo ecuatoriano, de que le han condenado por pago de la deuda externa de los 344 millones, pero han venido más recursos. El tema es que le siguen mintiendo. No pagaron 324 millones de interés a la deuda externa, sino pagaron alrededor de 800 millones de dólares. Verdades a medias, porque hay un gobierno del cinismo, de la mentira, del engaño, mientras el pueblo ecuatoriano nos estamos muriendo de hambre, mientras el pueblo ecuatoriano sigue exigiendo comida y medicina. Y entonces es evidente que los ecuatorianos en nuestro país no tenemos ni gobierno, no tenemos ni legislativo. Muchas gracias al señor José Villavicencio por su participación en esta entrevista. Esperamos tener otros momentos para seguir conversando sobre estas realidades del país. Gracias, buenos días. Vamos a la pausa y continuamos en breve con más info.